Hola, espero que todo vaya bien y bueno, les traigo a continuación la historia de los hijos de Juan Calderón. Ya repasamos lo que es la historia de Luciano, el origen de Juan Calderón, cómo hizo su fortuna, desafortunadamente la historia también de Elías. Voy a omitir la historia del sobrino de Elías, esa si la pueden leer estaría cool, está muy bien la historia. También voy a omitir lo que es la historia de cada uno de los hijos y me voy a centrar en un evento en especial. Voy a tratar de relatar a grandes rasgos lo que son los hijos, ¿no? Pero sin profundizar en cada uno de ellos tiene su historia y lo pueden ver y checar en el libro. Tal vez más adelante les comparta el link para el libro. Y bueno, Juan Calderón tiene cuatro hijos, tres hombres y una mujer. El mayor de ellos es un hombre, que será el primogénito. Después le sigue su hija, que es Mercedes. Después su hijo Carlos y finalmente su hijo Gonzalo, el más pequeño. Entonces, adelantando, Gonzalo era el más pequeño, era el más mimado por todo mundo, por el mismo Juan, por los mismos hermanos, por los mismos peones. Él era un chiquillo como son todos muy hiperactivo, se levantaba muy temprano, casi a la par que los peones, siempre andaba por la cocina con las cocineras, cuando los peones se iban a la ordeña, también a veces iba con ellos. Con toda esta convivencia, los peones empezaron a convivir mucho con él y le empezaron a enseñar cosas, ¿no? Como las actividades de peones, como son la ordeña, como son el arreo de ganado, como es montar a caballo. Todo eso se lo enseñaron y parece que a él se le daba muy fácil, era algo muy natural, entonces él aprendía muy rápido. Y también uno de ellos le empezó a enseñar el manejo de armas. Ahí lo vamos a dejar. Eh, el mayor, el mayor era el clásico junior, y también todo esto debido a las enseñanzas de Juan. Juan les enseñó a ellos que todo eso era de ellos. Todo, tanto territorio, animales, como las mismas personas. Entonces todos ellos se criaron de una forma muy especial. El mayor de ellos hacía muchas atrocidades. Dentro de ellos era abusar de mujeres. Hay una historia ahí con él y su triste destino, que eso me lo voy a ahorrar porque si no, estos relatos nunca acabarían. Entonces, pero está muy interesante, espero que tengan la oportunidad de leerlo. Y en base a esas enseñanzas ellos se crearon, ellos eran dueños de todo, incluso de las vidas de las personas. Fue lo que les inculcó su papá y así se crearon. Eh, ellos, ellos cualquier cosa que hacían, lo hacían porque se sentían con el libre derecho de. Entonces pasamos con la hermana Mercedes. También Mercedes no creen que por ser mujer era bondadosa y una dama y todo eso, no. Ella también era lo mismo, o sea, ella también tiene su historia, hacía casi lo mismo que su hermano el mayor. Ella era la reina de ese lugar y la dueña también, tanto de los animales, de tierras y también de las personas. Le seguía el hermano Carlos, que ese era un poco más equilibrado, por así decir, aunque también tuvo las mismas enseñanzas. Y el menor Gonzalo, el cual ya les comenté. Íbamos al evento con Gonzalo, ¿no? Ya les platiqué cómo era, un chico muy hiperactivo, andaba mucho con los peones y se iba y a nadie le extrañaba, pero a la vez era muy mimado por todos, por sus hermanos, por su papá y por los peones, ¿no? Y los gatilleros también, todo el mundo. Entonces, pero aparte Gonzalo era como que más, con cualidades más aptas para el campo que todos sus demás hermanos. Entonces, él a cierta edad, de niño todavía, ya iba a arrear ganado con los peones. En cierta ocasión en la mañana, él salió y se fue a arrear ganado con los peones. Pero después de la actividad, cuando terminaron de arrear el ganado, el niño va a darle agua al caballo, al río.
y se baja del caballo. Él tenía un caballo que siempre usaba, era como su consentido y muy hermoso el caballo. Tanto él como el caballo tenían cierta relación ya muy fuerte. Tenían una relación muy fuerte. Eh, Obviamente de todos los días, ¿no? Que él usaba y andaban juntos. Cuando le fue a dar de beber al río, obviamente él se bajó, pero en eso llega un caballo blanco. Gonzalo jamás lo había visto, jamás lo había visto, nadie lo había visto, nadie de los hijos de Juan había visto ese caballo antes. El caballo se presentó ante Gonzalo y Gonzalo quedó impactado por la belleza del caballo, pero alcanzó a ver sus ojos negros. Cuando todo él era blanco, sus ojos negros contrastaban y por más que te acercaras a él, pareciera que sus ojos no tenían reflejo. Entonces, esto aún más lo cautivó. Su caballo, el caballo de Gonzalo, se dio cuenta de esto y empezó a actuar de forma muy extraña. Era como si de repente el caballo hubiera visto una jauría de coyotes o de perros y se puso como en estado de alerta. Entonces el caballo de Gonzalo trató de interceptar a Gonzalo para que no se acercara al caballo, pero ya un poco furioso, y trataba de alejar al caballo blanco. El caballo de Gonzalo empezó a hacer ruidos, mover la cabeza, pero como que enfurecido, tratando de espantar al caballo blanco. El caballo blanco no se inmutaba, estaba ahí parado y no le quitaba la vista de encima a Gonzalo. Entonces, en eso el caballo de Gonzalo empezó unos ataques, empezó a reparar de manos y a manotear tratando de golpear al caballo blanco. El caballo blanco esquivó al caballo de Gonzalo y entonces también se empezó a defender y empezó una lucha entre los dos caballos ahí reparando y los dos caballos ya como que furiosos, haciendo muchos ruidos y tratándose de golpear el uno al otro con las patas delanteras. Pero en eso el caballo de Gonzalo asestó dos golpes al caballo blanco. El caballo blanco retrocedió como afectado, entre noqueado y todo eso. Pero cuando se recuperó, fue como si planeara una estrategia. Fue como si fuera hacia él y luego fintarlo e irse de lado. Y fue cuando aprovechó para pegarle de lado en la boca. Cuando el caballo de Gonzalo estuvo como que perdiendo de momento, cuando te recibes un golpe en la cabeza, entonces aprovechó para usar sus patas traseras y empezar a golpear con sus patas traseras al caballo de Gonzalo. Fue tanta la violencia con lo que le golpeó y tan, digamos, como que tan tácticamente planeados los golpes que el caballo de Gonzalo casi cayó. El golpe final que le dio el caballo blanco al caballo de Gonzalo le rompió la quijada y entonces el caballo de Gonzalo cayó al suelo. Gonzalo no se inmutó, no se preocupó, solo estaba viendo al caballo blanco. Y a pesar de que habían matado a su caballo preferido, su compañero, no hizo ninguna expresión, solamente quería agarrar al caballo blanco. Y lo hizo. El caballo blanco se dejó agarrar y estaba acariciándolo. Pero en ese momento su hermano Carlos lo empezó a buscar. Eh, ya era tarde y era para que fuera, yo supongo, a desayunar, porque salen desde muy temprano a agarrar el ganado y tenía que regresar a la casa, ¿no? Pero no regresaba. Gonzalo lo fue a buscar, pero cuando Gonzalo se iba acercando al río, escuchó una plática, escuchó hablar a su hermano. Y lo que escuchó después le erizó la piel y casi lo hizo llenarse de terror. Escuchó una voz, pero no de humano, sino como que una voz muy tenebrosa, una voz profunda, pero de esa voz que como que retumban en tus oídos. Y lo que le alcanzó a decir, o lo que alcanzó a escuchar,
fue que alguien le hablaba a Gonzalo y le decía: yo soy amigo de tu padre, él es mi protegido, todo lo que él tiene lo ha hecho por mí, somos grandes amigos. Pero también le explicaba, le decía que su padre tenía un libro oculto en su habitación debajo del piso y que lo guardaba celosamente ahí, sin que nadie, y no dándole oportunidad a que alguien lo viera. También le dijo que eh, desafortunadamente en el trato que habían hecho, no todos sus hijos iban a tener largas vidas, que solamente uno de cada generación era el que iba a sobrevivir. Todos los demás, no importaba cuántos fueran, se iban a ir. Ese era el trato. Y si alguno prolongaba su vida, no iba a tener descendencia. Entonces Gonzalo se le hizo la piel y se apresuró para ver a su hermano. Cuando por fin le dio vista a su hermano, lo vio que estaba con ese caballo. Gonzalo estaba ahí, inmóvil, estupefacto con ese caballo, y no miraba a su hermano Carlos. Pero Carlos le empezó a gritar: Gonzalín, por favor, vente, deja ese caballo demoníaco y vente conmigo. Pero él no lo escuchaba. Entonces Carlos se alarmó más y le empezó a gritar más: Gonzalín, deja ese caballo y vente conmigo. Ese caballo es demoníaco. Vámonos a casa. Déjalo ahí, vámonos. Porque también alcanzó a ver el caballo de Gonzalo que estaba yaciente ahí en el suelo. Gonzalo no hacía nada. Y la desesperación empezó a entrar en Carlos. Y más le gritaba que dejara ese caballo demoníaco y que se fuera con él. Pero en eso el caballo miró a Carlos. El caballo se inclinó. Gonzalo lo tomó del cuello, se impulsó y se subió. Fue entonces cuando Gonzalo miró a Carlos y le hizo señas de adiós. En ese momento, el caballo emprendió la huida a todo galope por el potrero y se empezó a meter en una área que estaba llena de mangos, en los mangales, y aprovechó esa fauna para perderse de vista de Carlos. Carlos se quedó ahí con esos sentimientos a flor de piel, que a su hermano se le había llevado un caballo y no podía hacer nada, ya no lo podía seguir, no le pudo dar alcance. El caballo se perdió entre esos mangales y entre esa jungla que había ahí en el potrero. Después, al regresar a casa, el patriarca Juan Calderón en la noche pregunta a sus hermanos, a los hermanos de Gonzalo, por Gonzalo: ¿dónde está Gonzalo? La hermana mayor y el hermano mayor solo alcanzan a decir que se fue con los peones y anda con los peones. Gonzalo se enojó, Juan se enojó mucho porque ya era noche y el niño no había regresado. Entonces dice: el que ande con los peones no quiere decir que esté bien, él tiene que estar aquí a esta hora. Y ustedes son responsables, les he dicho muchas veces que tienen que cuidar a su hermanito. Y ustedes son responsables y se me van ahorita y no regresan hasta que su hermanito aparezca. Fue entonces cuando Carlos se le queda mirando a Juan, entre un poco miedoso y entre un poco titubeante, pero a la vez con un poco de odio. Le dice: Gonzalín ya no va a regresar. Y Juan se queda así: ¿cómo que no va a regresar? Se me van a buscarlo y me lo traen. No regresen hasta que lo encuentren. Entonces Carlos le dice a Gonzalín: se lo llevó un caballo blanco. El rostro de Juan cambió.
cambió totalmente y Carlos se pudo dar cuenta y le dijo, tú sabes bien qué es lo que sí eso significa. Juan cambió su semblante, cambió su parecer, cambió su carácter a dubitativo, a intranquilo, hasta un poco nervioso, y le pregunta, ¿cómo sabes tú que se lo llevó un caballo blanco? Le dice, porque yo vi cuando se lo llevó. ¿Y por qué no lo seguiste? Era imposible seguir ese caballo, se perdió. Y tú sabes bien de qué se trata esto. Y dice, ¿cuándo fue eso? Fue en la mañana. Juan se derrumbó en su silla, con la mirada perdida, y solo alcanzó a abrir los brazos. En ese momento, Mercedes y el primogénito se acercaron y lo abrazaron, mientras que Carlos no se acercó. Carlos no se acercó. Y Juan se dio cuenta de todo eso. Desde ese momento, la relación entre Carlos y Juan cambió. Carlos era un hijo obediente, seguía siendo un hijo obediente, pero era más una relación trabajador-patrón que papá-hijo. Carlos hacía todas las actividades que se le encomendaban sin preguntar, sin cuestionar. Pero fuera de eso, ya no participaba en ninguna plática con su padre ni con sus hermanos. Y jamás perdonó que su hermano pequeño se lo haya llevado un caballo por culpa de él. Porque él sabía la razón, alcanzó a escuchar a ese caballo hablar. No lo vio hablar, lo escuchó hablar. Y sabía que su papá tenía un pacto con ese caballo. Aunado a esto, Carlos, antes de que llegara Juan, fue a su habitación y buscó ese libro y lo encontró. Alcanzó a ver un par de hojas solamente y se dio cuenta que lo que había escuchado era verdad y no se lo había imaginado. El caballo existía, el libro existía y su hermano estaba desaparecido y ya no volvería. Y aquí les dejo esta historia de los hijos de Juan Calderón. El menor desaparecido por un caballo blanco. El mayor fue producto de todas sus fechorías al final. La hermana hizo cosas horribles también. Ella jamás se casó, llegó a edad adulta, pero no pudo tener descendencia. Y únicamente quedaba Carlos. Lo dejo hasta aquí. No sé qué les parezca. Y ojalá puedan ver el libro, los sucesos con el hermano mayor, la chica Mercedes, están interesantes también, así como la historia del sobrino de Elías. Les agradezco mucho haberme escuchado. Adiós.